Decía el mismo Napoleón Bonaparte, en una de las más emblemáticas frases sobre la Biblia, que no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Para quienes profesan la fe cristiana, las páginas de este libro encierran todas las enseñanzas de las que requiere el hombre para encontrar el camino hacia Dios. Pero además de relatos en los que priva la bondad, también nos encontramos con otros que resultan verdaderamente estremecedores. Es el caso de los 7 sellos de la Biblia. Entre las profecías de la Biblia nos encontramos con una que habla del juicio final, que se sucede por etapas que van haciéndose cada vez más cruentas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y quiero que, como todos los viernes, te acomodes y me acompañes a descubrir todo sobre los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Comenzamos? Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Ya en otras ocasiones he contado cómo se narra el fin del mundo en diversos pasajes del texto bíblico. Es el caso del Apocalipsis de Pablo, en el que los enviados al infierno tienen el domingo como día libre a sus tormentos, o incluso el Apocalipsis de Pedro, que no aparece en la Biblia en virtud de la forma dantesca, en la que relata los horrores a los que serán sometidos los pecadores durante toda la eternidad. Pero en esta ocasión quiero contarte sobre una profecía que recoge lo que pasará durante los últimos tiempos,
de una forma realmente sobrecogedora. Los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Sabes algo de ella? El libro de las Revelaciones o Apocalipsis de San Juan es el último libro del Nuevo Testamento y es el único que tiene únicamente carácter profético. Cuajado de símbolos y misterios, se considera que su interpretación es de una gran complejidad. En este texto es donde se hace referencia a los 7 sellos de la Biblia. Es necesario recordar que para leer el Apocalipsis no se puede perder de vista que se trata de un escrito cristiano que transmite el mismo mensaje de fondo que los evangelios y se centra en la figura de Jesucristo. El libro en el que aparecen los 7 sellos del Apocalipsis inicia con el personaje de San Juan. Una voz lo llama diciéndole: «Suba y le mostrará lo que va a suceder». El Apocalipsis de San Juan se divide en 4 partes. La primera es una introducción y una serie de cartas a las iglesias. La segunda nos habla del Cordero y de los 7 sellos de la Biblia. La tercera, del dragón y el combate. Y la cuarta y última, de la Nueva Jerusalén. Como te he indicado, la simbología que encierra la profecía de los 7 sellos del Apocalipsis es bastante profunda. Tiene relación con las trompetas del Apocalipsis y las 7 copas, en el sentido de que se trata de 3 juicios diferentes y consecutivos que hará Dios en el fin de los tiempos. En lo que respecta a la profecía que nos ocupa, el Cordero, Jesucristo, que ha sido sacrificado, es el único que puede abrir los 7 sellos del libro que tiene Dios en su mano derecha. Los 4 primeros sellos se conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis. Cada jinete monta un caballo de diferente color y profetiza un sinfín de desgracias que se suceden unas a otras y que estremecen a todo aquel que se pasee por estas páginas. Pero, ¿cuáles son los 7 sellos de la Biblia? El primero de los 7 sellos de la Biblia ya encierra en sí mismo una potencia simbólica fenomenal. Aparece en él la figura del Anticristo, anunciando su aparición. Reza este sello de manera textual: «Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ¡Ven!, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo». El segundo de los 7 sellos del Apocalipsis anuncia para el mundo una gran guerra que causará muertes y estragos entre los hombres. El texto bíblico dice al respecto lo siguiente: «Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ¡Ven!». En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. En el momento en el que el Cordero rompa el tercero de los 7 sellos de la Biblia, una gran hambruna se cernirá sobre la tierra y habrá un gran sufrimiento. Las Escrituras dicen lo siguiente: «Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente: ¡Ven!». Esta vez el caballo era negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces escuchó una voz de en medio de los 4 seres que decía: «Una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también. Ya no gastes el aceite y el vino».
la rotura del cuarto de los 7 sellos del Apocalipsis trae a la tierra más hambre, más plagas y más guerras. El jinete monta un caballo de color amarillo. Las escrituras lo narran de la siguiente manera: cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente: ven. Se presentó un caballo verdoso, al que lo montaba lo llamaban Muerte, y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. El quinto de los 7 sellos de la Biblia anuncia mensajes para aquellos que sufrirán el martirio por su fe en Jesucristo. Los que han muerto por Él claman justicia, pero se les hace esperar hasta que se reúnan con ellos los que aún están por morir en las mismas circunstancias. Las páginas de este texto relatan lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? El penúltimo de los 7 sellos del Apocalipsis aborda una de las partes más cruentas de la profecía. Su ruptura implicará la ocurrencia de terremotos, desgracias naturales y la devastación total en la tierra. Las Escrituras lo reseñan así: cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como vestido de luto. La luna entera se tiñó como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes al ser agitada por el huracán. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no queda cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. Los reyes de la tierra, los ministros, los generales, los ricos, los poderosos y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas y entre las rocas de los cerros. Y llegamos así al 7º sello. Con él, los ángeles marcarán la frente de los servidores de Dios. Estos tendrán un trato diferente. Ya no sufrirán más hambre, ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por el viento abrasador alguno, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor, y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Ahora te haré una pregunta. ¿Qué me respondes si te pregunto si los 7 sellos ya fueron abiertos? ¿Qué me responderías? Para algunos de los más fervientes creyentes de la fe cristiana, los 7 sellos del Apocalipsis no son tan solo una leyenda etérea,
y reducida a las páginas de un libro antiguo, sino que son una realidad a la que el mundo se conduce de manera inevitable. Hay quienes defienden que los primeros 5 sellos ya han sido abiertos y que sus efectos se han dejado sentir en las disputas y sufrimientos de los hombres. Incluso algunos creyentes también exponen que podemos estar en los inicios de la ruptura del 6º sello, lo que implicaría que la llegada del juicio final estaría cerca. Los 7 sellos del Apocalipsis son una parte de las profecías sobre los últimos días que contiene el Apocalipsis de San Juan y se centran en una visión cristiana de lo que será el fin del mundo. Sin embargo, no solo se reducen a la religión, sino que también aparecen en múltiples obras de la literatura y el cine.
¿Y tú? ¿Habías escuchado sobre los 7 sellos de la Biblia? ¿Qué te ha parecido esta profecía? Espero que hayas disfrutado con el podcast de hoy. No me entretengo más y me despido de ti, pero no sin antes desearte que pases un buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene y recuerda, si tiene nombre, existe.